Contador público egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Alejandro Elizalde es especialista en finanzas por el Tecnológico de Monterrey y ha echado mano de su experiencia empresarial para impulsar iniciativas sociales y artísticas. Ha colaborado como consejero del patronato del Museo de Artes Populares en la Ciudad de México y en la Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara, Jalisco. Además, fungió como vicepresidente consejero de la Fundación Mi Gran Esperanza AC y fue profesor de Psicología de la Administración en la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad de Guadalajara. Del 2013 al 2019, fue presidente del patronato de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Alejandro Elizalde. Hola Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy contento de estar aquí participando en este proyecto de difusión que estás teniendo. Felicidades. Te agradezco muchísimo tu presencia y quisiera aprovechar esta oportunidad, Alejandro, de oro, de poder tenerte aquí en esta charla para felicitar a todo el estado de Jalisco, Alejandro, por este magnífico premio que acaban de obtener, el Premio Príncipe de Asturias por la Feria Internacional del Libro de Jalisco. Verdaderamente es como mexicana muy enalteciente ver lo que puede hacer un estado por su país, la proyección que nos da como país y como mexicanos ante el mundo. Pues es increíble. Felicita muchísimo a Raúl Padilla, que sé que es gran amigo tuyo, a quien conocí a través tuyo, y que sepa él que a nombre pues de todo México es increíble lo que logró y lo que ha logrado por llevar a estos niveles a la Feria Internacional del Libro de Jalisco. Es algo increíble, ¿verdad? Yo sé que tú eres parte también de ese esfuerzo, ¿verdad? Lo promueves mucho, estás adentro también de esa organización. Entonces, qué importante, Alejandro, qué logro histórico para México, lo que ustedes como jaliscienses acaban de hacer. Pues primero quiero decirte que con mucho gusto voy a transmitir esta felicitación de tu parte, porque sé que es una felicitación de una gran comunidad de Monterrey, de Nuevo León, de que están impulsando la cultura, las bellas artes. Así es que tú sí sabes, como muchos más, lo importante que es este premio y lo importante que es la FIL para el mundo de habla hispana. Entonces, con mucho gusto voy a transmitirle este mensaje tuyo a Raúl Padilla, que es el presidente de la Fundación Universidad de Guadalajara, Asociación Civil. Con todo gusto, Bárbara. A mí me gustaría mucho que compartas con nosotros cómo es que llegas a la Orquesta Filarmónica de Jalisco, a ser el presidente de esa gran orquesta que llega a ser la mejor de América Latina. Bueno, te platico cómo entramos al patronato de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Me invitaron a mí desde el 2001 a ser consejero, así es que muy cercano estuve del patronato, y ya después en 2013 me invitaron a ser el presidente del patronato. Pero señalé que mi compromiso iba a ser con dos cosas, con la calidad y con la trascendencia. O sea, era lo único que yo buscaba en ese patronato como presidente. ¿Y cuál era la calidad? Pues hacer que esa orquesta fuera la mejor de México, a opinión de los críticos, y fuera una de las 10 mejores orquestas del mundo. Entonces era el compromiso de calidad y la trascendencia era que eso realmente se pudiera hacer una realidad. Entonces, visto esto como un reto, pues nos impusimos la tarea de llevar a cabo todos los procesos que nos permitirían llevar este objetivo hacia su logro. Y bueno, ¿con qué vamos a empezar? Pues vamos a empezar con saber qué tenemos. Y ya sabía yo que lo que teníamos no era una orquesta de presumir. Había tenido un año, un poquito más,
de que se había quedado la orquesta sin director. Así es que los músicos que ahí estaban, pues ya se habían acostumbrado un poquito a la actividad sin la disciplina que se requiere para poder alcanzar estos propósitos, y la gente pues había hecho sus grupitos para pues pasar bien los días, pasar bien los días. Así es que tuvimos que encontrar a un director que pudiera realmente sacar adelante este objetivo. Entonces convocamos en una temporada a un español, a un mexicano, a un canadiense, a un norteamericano, a un croata, inclusive. 5 directores los invitamos, y 5 directores tuve yo la persistencia de estar ahí en sus conciertos, ir a cenar con ellos, platicar, ver toda su currícula, y así encontramos a un director canadiense, Marco Parisotto, que nos pareció que reunía el perfil completamente de calidad y de disposición a enfrentar un reto como este. Así es que lo nombramos director titular de la orquesta, pero teníamos que tener muy en cuenta que un proyecto tan ambicioso en México no se puede hacer solamente por la vía del sector privado. No estamos en Estados Unidos, no están los factores favorables para que los donativos se hagan totalmente, fiscalmente, se puedan ser asimilados. Así es que no estamos en esas condiciones, por lo tanto, era muy importante que el gobierno, en este caso el gobierno de Jalisco, participara. Y como tú mencionas muy oportunamente, pues ya había una corriente muy importante de presencia de las bellas artes, de la literatura, a través de la FIL, a través también con Raúl Padilla, con su festival de cine. Así es que había mucha ánimo alrededor de ese espíritu, y el gobierno de Jalisco realmente, a través de su secretaria de Cultura, que todos los astros se alinearon con una secretaria de Cultura que tuvimos realmente con mucha disposición a sacar conjuntamente este propósito. Así es que participó la doctora Miriam Banchés, que fue la secretaria de Cultura, y se sumó obviamente a un proyecto que le propusimos nosotros como patronato, y ella la adoptó total y absolutamente. Le encantó la idea, nos apoyó el gobernador, y así pudimos realmente cambiar más del 50% de los músicos. Algunos ya estaban por jubilarse, otros ya estaban jubilados pero no se querían ir, otros se la pasaban ahí muy contentos, sin la disciplina suficiente, como te platico. Y así es que cambiamos músicos, invitamos a muchos músicos de muchas partes del mundo, y se hizo la selección de los músicos a telón cerrado para que no viera quién estaba del otro lado, el director y su grupo de músicos, que eran los que se dedicaban a la selección de los músicos de la nueva contratación. Pues en este caso conseguimos pues cambiar a la mitad, poquito más de la mitad, con músicos de todo el mundo, incluyendo obviamente México, pero eso nos fortaleció muchísimo. Hicimos una orquesta muy, muy intensa, muy fuerte, un director verdaderamente apasionado con trascender, en lograr el objetivo. Y después, pues vivimos la experiencia de que por primera ocasión aceptaban a la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el Teatro de Bellas Artes. Nunca había tocado la Orquesta Filarmónica de Jalisco, nunca. Entonces la aceptaron y fue titular la orquesta para presentar un concierto allá por junio de 2016, con un gran éxito, un concierto de Beethoven fabuloso, y de ahí empezamos a lograr que los críticos observaran y escucharan a la Orquesta Filarmónica como una orquesta mayor, como una orquesta importante, y así después nos fuimos a viajar al mundo, nos fuimos a Berlín, nos fuimos a Austria, estuvimos en varias ciudades alemanas, y siempre en los teatros más importantes de cada una de estas ciudades
estuvimos en Los Ángeles, ya la llevamos a San Francisco, siempre con el apoyo del gobierno de Jalisco, que fue fundamental para los propósitos. Y así fue como logramos posicionar a una orquesta mexicana en el ánimo del buen gusto de todos los mexicanos que aprecian la buena música, sin duda, y también en el extranjero, como lo logramos. Sé que eres un gran conocedor de ópera, que tienes grandes amigos en el medio, no solo mexicanos, sino también internacionales. ¿Quiénes son esas figuras? ¿Quiénes te han impactado también en tu vida en el tema de la ópera? Sí, sin duda, fíjate que pues sigo teniendo amistad con músicos y particularmente sobre el tema de la ópera, mexicanos que son realmente extraordinarios y que no viven en México, viven en el extranjero, porque realmente las grandes casas de ópera pues se encuentran fuera de México, lamentablemente. Pero pues te puedo mencionar algunos de los grandes cantantes mexicanos que están en el círculo de los grandes teatros de ópera, ¿no? Tenemos a Ramón Vargas, un personaje de la Ciudad de México, nacido en la Ciudad de México, que vive en Austria. Tenemos a Javier Camarena ahorita triunfando de una manera rotunda en todos los teatros que se presenta, pidiéndoles al público con aplausos que vuelva a repetir esa aria que canta en ese momento. Tenemos a María Catzaraba, también soprano, muy importante, a Rolando Villazón, a Arturo Chacón también. Tú me lo presentaste a mi Arturo Chacón y a María Catzaraba. Yo lo conozco a través de ti. Así es. Extraordinario. Pues no sé, te has de recordar que dentro de las iniciativas que propuso el patronato de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, Asociación Civil, pues fue la creación de una presea, la presea José Pablo Moncayo, una presea que realmente es muy valiosa, pero quisiera seguir con el tema de la ópera y nos pasamos también al tema de los premios Moncayo, que es una hermosura. Creo que desde la época de Vasconcelos, que es que empiezan todos estos movimientos artísticos, culturales maravillosos, que ya son parte de nuestro México y que han hecho que nosotros como mexicanos nos elevemos a un nivel mundial en muchas de las disciplinas, en música, en danza, en artes plásticas, en artes escénicas, en canto. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo hacemos para que toda esa gente, ahorita, sobre todo en estas circunstancias tan difíciles, en donde ellos no se están presentando en foros, en teatros, ¿cómo hacemos para generar un poco de conciencia, Alejandro, a la hora de ya tener un desconfinamiento, que la gente vuelva a tener confianza de esas hermosas presentaciones en público, porque la interacción en vivo no es lo mismo que en una pantalla? Estos músicos, estos artistas que son, como tú bien sabes, admirables, porque ellos de vocación realmente hacen esto, no lo hacen buscando un lucro, lo hacen buscando realmente una realización personal. Entonces, necesitamos en esta etapa que estamos viviendo, buscar a través de estas plataformas espectáculos que entre nuestros amigos, entre el público en general, pague una X cantidad y en cierto horario, cierto momento, cierta fecha, presenten esa parte del ballet, esa parte del teatro, esa parte de un ensamble de música clásica, con un pequeño programa y con una aportación económica que todos de alguna manera hagamos a través de PayPal, a través de mecanismos de esa índole, en calidad de mientras, ¿no? En calidad de mientras. Exacto, y sobre todo, Alejandro, pensando ya no en modelos antiguos, sino ya en nosotros también como
instituciones en hacer estos cambios que requerimos hacer para los actuales retos con los que nosotros tenemos como instituciones y ellos como artistas. El propósito es que la cultura tome una importancia, un eje vital en nuestra sociedad. Y poco a poco, así como se fue hablando, Alejandro, de la inclusión de la mujer en el trabajo, y ahorita es muy normal para nosotros escuchar eso, la inclusión de la cultura, ¿verdad? Hablemos de cómo entre todos los que podemos tener una voz, somos esa voz que soporta y defiende a todo este gremio cultural de una u otra forma, ¿verdad? Entonces, estar conscientes y pues a seguir adelante, ¿verdad? Porque vienen retos muy fuertes para ellos. Tienes toda la razón en la inclusión y todo lo que la sociedad civil deba de defender para lograr su fortalecimiento y posicionamiento de los artistas, porque retomemos el tema, la cultura y las bellas artes son fundamentales en la sociedad. Grecia, Roma, las grandes civilizaciones, la China, todas esas civilizaciones se enriquecieron a través de las bellas artes. No nada más fue hacer dinero o hacer un gran nivel de productividad o dedicarse a las guerras y conquistar países. No, se vinculaba todo alrededor también de una cotidiana cultura y cotidiano vivencia de las bellas artes. Así es, Alejandro. Creo que es un reto que no solo tenemos en México, es a nivel mundial y pues generar esa conciencia, yo creo que es un primer paso para que la gente entienda. También los jóvenes, me encantaría acercarnos mucho a los jóvenes, Alejandro, porque nosotros vemos los problemas y ellos tienen la solución. Los jóvenes tienen la solución de la ahorita. Entonces, me encantaría también en este programa dar voz a grandes jóvenes que puedan ser parte de este camino y de esta solución, Alejandro. ¿Verdad? Una vez que estás en el medio de la música, de las artes, te das cuenta que es un gremio enorme, es una cadena productiva no solo económica, enorme, y de talento, obviamente, sino de bienestar y de cohesión social, de paz, de demasiadas cosas trae para el mundo la cultura. Y Alejandro, ¿qué más nos quieres compartir? Debes de traer muchas cosas que en tu experiencia has vivido, platícanos. Bueno, yo sí que para concretar y cerrar el tema de lo que se está viviendo y del impulsar un eje hacia el impulso de los músicos y de los artistas, necesitamos nuevos públicos. La creación de nuevo público, y tú lo mencionas ya, a los jóvenes, a los niños y a las niñas, ellos son el nuevo público, ¿no? Entonces necesitamos acercarnos y acercar a nuestros artistas en el servicio social, que tengan compromiso con la sociedad, a llevar a las escuelas en el momento en que ya esté la apertura, o si no, a través de convenios que tus escuelas puedan llevar a cabo con la Secretaría de Educación Pública de Nuevo León, para que a través de Zoom se puedan llevar pequeños ensambles o pequeñas manifestaciones de danza a grupos de primaria, de secundaria, y no digamos ya de las preparatorias. Se tiene que participar mucho con los directores, los rectores de estas escuelas para que se comprometan a formar dentro de sus propios estudiantes, de su propia comunidad, darles oportunidad de acercar la cultura, ¿no? Y a mí ahorita que platicaba, me estaba yo pensando también nuevamente en la felicitación que le mandaste a Raúl Padilla de la Fundación Universidad de Guadalajara. También lo que logró él con la fundación, con un centro de actividades culturales escénicas, que es fantástico.
no lo conoces, tienes que venir a conocerlo. Voy Es a... impresionante, impresionante porque es un grupo de teatros, 5 teatros, 5 salas de cine, una ágora en el área abierta. Pero todo esto que ha creado la Fundación Universidad de Guadalajara y conjuntamente con el apoyo de los gobiernos, hay mucha importancia detrás de ello. No solamente es dar la cultura o las bellas artes sin que haya detrás un beneficio, una sustentabilidad económica. Atrás de todo esto hay una gran actividad económica. ¿Por qué? Porque se trasladan de muchas partes de México. ¿Por qué? Porque hay actividades hoteleras, restaurantes, comercios, mucho a través de los grandes eventos o de los eventos culturales que se hacen a través de estas inversiones culturales. Así es que cuando uno piensa que nada más la cultura es un gasto que muchas veces algunos políticos o algunas personas consideran que es inútil, no se dan cuenta de que es inclusive una beta muy importante para la actividad económica de México en cualquier parte, ¿no? Entonces, nada más quería anotar esto. Tienes toda la razón, Alejandro, y es como platicábamos ahorita, son generadores, es una cadena importantísima de generación de recursos, de muchas cosas en beneficio, de trabajos, de profesiones, y pues hay que darles esa valía, ¿verdad? Así como yo he hablado un poco en mis temas de la dignificación de los músicos, ahora es ya la conciencia de lo importante que son ellos como factor económico y de beneficio, obviamente, en el aspecto social para un país, Alejandro. Oye, Alejandro, ¿y qué avisoras en el futuro para México, para las instituciones culturales? ¿Qué sugieres? Mira, pues yo creo que la sugerencia es el ejemplo que tú das. Tú das el ejemplo de lo que se tiene que hacer. La sociedad no puede solamente quedarse de brazos cruzados y dejar que el gobierno haga solo lo que limitado a sus presupuestos o a las reducciones presupuestales que tenga. No, necesitamos la sociedad civil defender la cultura, insisto en las bellas artes y todas sus grandes manifestaciones. ¿Por qué? Porque somos nosotros, la sociedad, que queremos mantener esa manifestación cultural, porque, insisto, llena mucho el espíritu, nos da alegría, nos da confort, nos dan muchas cosas valiosísimas. ¿Algo más que quieras compartir? Si quieres platicamos del premio Moncayo, lo que tú nos quieras compartir, Alejandro, eres libre, tú eres la estrella. Pues antes de concluir esta charla tan bonita, tan agradable, platicarte dos temas que me parecen pueden ser interesantes, ¿no? Una, Operalia. Operalia es el concurso de Plácido Domingo que se funda y se inicia en 1993 en París. Después la trae a México, Azcárraga, Emilio Azcárraga, el Tigre, trae a Operalia a México, pero no la lleva a Bellas Artes, sino la lleva a uno de sus estudios de Televisa, y ahí se hace en 1994 un Operalia, un concurso de Operalia. Pero ya después de esas fechas, cada año se siguió haciendo, todavía se sigue haciendo, se siguió haciendo en los países más importantes, las ciudades más importantes del mundo. Entonces, yo invito a cenar a mi casa Plácido Domingo, una ocasión que viene a inaugurar un teatro, un auditorio, el Auditorio Telmex. Antes, ya un par de días, lo invito a cenar y le digo, oye, Plácido, trae a México nuevamente Operalia. Y dices, mira, ya está muy comprometida, pero te prometo que lo voy a considerar.
Y entonces cada vez que yo le veía, él le recordaba traer Operalia aquí a México. Total que se me dio la oportunidad en 2016 de traer a México Operalia, después de que un año anterior, 2015, se presentara en Londres, en el en el Auditorio Royal Opera House de Londres, se presentó Operalia, y al siguiente año, 2016, se presenta en el Teatro de Degollado en Guadalajara, Jalisco. Se ve muy bonito cuando tú ves en esos programas de qué países se han estado presentando el concurso de Operalia, ver cómo va pasando las grandes ciudades del mundo y de repente llegas a encontrarte Guadalajara, Jalisco, Teatro de Degollado, Operalia. Y eso es fantástico. Fantástico, fantástico. La otra cosa que te quería platicar, porque tú formas parte de esta historia, son las preseas José Pablo Moncayo, ¿no? Con ese gran guapango que nos enchina muchas veces la piel cuando le escuchamos, porque vieras qué interesante cómo tomó las raíces del México prehispánico, las raíces de toda esta evolución de todos estos Méxicos, y lo transforma en una bellísima pieza sinfónica Moncayo. Bueno, y no solamente tiene eso Moncayo, tiene muchísima obra. Pero entonces propuse que hiciéramos un premio, una presea, que así se lleva su nombre, José Pablo Moncayo. Y entonces empezamos en el 2015 a dar la primera serie de preseas Moncayo. En ese 2015, la Orquesta Filarmónica de Jalisco cumplía 100 años de haber sido fundada y fueron cambiando sus nombres, y en el 2015 cumplía 100 años. Así es que me parecía que podíamos festejar esos 100 años con una presea entregada en Guadalajara. Y bueno, fíjate que invitamos, y una de las cláusulas del reglamento es que no se puede entregar una presea si no es que está presente la persona, ¿no? Entonces, es obligatorio. Así es que es un reto mayor todavía, porque puedes invitar a alguien y ese alguien te dice, no puedo asistir porque estoy ocupado, y entonces te manda un representante y se acabó la entrega, ¿no? Pero, entonces, aquí sí era obligatorio que estuviera. Entonces, nos pareció en el comité que hizo la evaluación, en el jurado calificador, que Ramón Vargas ganaría la excelencia, lo que ganó la excelencia. El maestro Arturo Márquez, también compositor de música clásica, con el danzón número 2, que es una maravilla, hay que volverlo a escuchar, tenerlo muy, muy en cuenta. Esteban Moctezuma Barragán, que en ese momento estaba como presidente de la Fundación Esperanza Azteca, y ya te llevaba 80 orquestas de niños constituidas en toda la República Mexicana, ganó también la presea. Entonces, realmente nos llenamos de grandes personalidades en esa primera entrega. Y después, como esta entrega se hace cada 3 años, hicimos la entrega de la segunda fecha, donde invitamos a Plácido Domingo. Plácido Domingo se llevó las 3 preseas de excelencia, trayectoria y promotor cultural, porque es un gran promotor cultural. También, tú te recuerdas, se llevaron preseas María Cazaraba, fue una de ellas, que llegó patinando, porque en ese momento estaba llegando retrasados los aviones que venían desde Estocolmo, y Arturo Chacón. Pero lo más importante es que encontramos en el patronato una beta muy destacable, que eran las gentes que realmente trabajaban por la cultura y el desarrollo de las bellas artes en México. Y encontramos a 3 grandes personalidades que habían desarrollado muchos estos talentos. Una fue Bárbara Herrera. Bárbara Herrera obtuvo la presea en grado de venera, obtuvo esa presea junto con otro empresario de Jalisco, José Pérez, y un pianista, crítico, musicólogo, Lázaro Azar. Increíble. Entonces,
ese fue la segunda entrega de la Moncayo. Y la Moncayo lo han hecho realmente importante, lo han hecho por la importancia de las personas que la han recibido y la importancia del nombre de la presea Moncayo. Así es que quería comentarte esos dos temas complementarios. Muchas gracias, Alejandro. Felicidades por haber obtenido con una votación muy amplia esa presea por el impulso al desarrollo cultural que obtuviste. Alejandro, muchas gracias. Un abrazo para Lulú, tu hermosa familia, y un honor tener un hombre con la trayectoria que tienes tú, presidiendo esta iniciativa, que esperemos de muchos frutos y mucho bienestar a mucho músico, a muchas instituciones y a mucha gente que depende de esto. Gracias a ti y acuérdate, eres el ejemplo para todos nosotros. Sigue adelante, mucho ánimo. Estamos contigo. Muchas gracias, Alejandro. Estamos platicando y te mando un abrazo. Igualmente, por favor, a la familia, Armando, a toda la familia con mucho cariño. Gracias, Alejandro. Gracias, bye. Un abrazo. Igual. Bye. En el próximo episodio de Conectarte, fundador de la agencia de comunicación y desarrollo de negocios 37 East, John Christian Ajit. No te lo pierdas. Conectarte.